Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. The Remnant's Call and time. News, everybody. Da 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 da. Let's go to the first news story from Y Israel. la primera historia de Israel. And there's a lot of news, everybody. Please pay Y hay attention. muchas noticias, por favor, preste atención. All right. Here you remember in the Bible, Recuerdan en la Biblia, there's a story of Noah. está la historia de Noé. He built that ark for 100 years. Él duró unos 100 años haciendo el arca. And it had never rained. Y nunca llovía. But then it rained, right? Y después llovió, ¿verdad? But it also says that the Lord broke up the earth Pero también dice que el Señor abrió la tierra. because there's water inside the earth. Porque hay agua dentro de la tierra. And that has been proven by a bunch of scientists now that put out a report. Y ahora fue probado por muchos científicos que hicieron ese reporte. They found some diamonds and some other stones that are under very high pressure. Y encontraron unos diamantes y otras piedras que estaban con mucha presión. And they say it was 250 to 500 miles underground. Y alrededor de 200, It's right there. 250 a unos 500 millas debajo de la tierra. And in the diamond they found water crystals. Y en esos diamantes encontraron agua cristalina. So that proves that there's water in the center of the earth. Eso prueba que hay agua en el centro de la tierra. That's pretty cool. Eso es impresionante. Going on to the next news story from Israel. En otra historia desde Israel. I like that picture. Me gusta esta fotografía. I think they should blow up that wall. Y creo que deberían de explotar esa pared. This past week, the United States and Israel did joint military operations. Y en esa semana what army, Rob? Israel and the United States. El ejército israelí y también de Estados Unidos se unieron. They learned how to work with each other during wartime situations. Ellos aprendieron a cómo trabajar uno al otro durante tiempos de guerra. Okay? And you'll see why that's very much needed. Y verás después por qué se necesita esto. Going on to the next news story. Prime Minister Netanyahu said this week, El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo esta semana darkness is descending upon our region. que la oscuridad ha descendido a nuestra región. Darkness is coming to the region like never before. This side. Que la oscuridad ha venido a nuestra región como nunca antes. Okay? And he warned because of radical Islam, it has never been like this before. Y advirtió porque el Islam radical está como nunca antes. And he is absolutely right. You're going to Ye- see in the news story in a moment. Y él está en lo correcto y verás esto en un momento. Going on to the next news story in Israel. Israel knows how to secure their schools. Israel sabe cómo asegurar o cuidar sus escuelas. Okay, their teachers are trained, Los maestros están siendo entrenados. and they were having a security meeting in Mississippi this week. Ellos tienen una reunión de seguridad en Mississippi en esta semana. And everybody wanted to talk to the Israelis about security. Y todos quieren hablar con los israelíes de asuntos de seguridad. So if you want to get into good business, get into security. Así que si quieres tener un buen negocio, entra a la seguridad. Going on to the next news story. End time prophecy news. Please pay attention to all these different stories. Por favor, preste atención a todas estas historias que son arrancadas de los encabezados. Going on to the first news story. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, talks about a city called Megiddo, habla de una ciudad que se llama Megiddo. a place called Megiddo. Y ese lugar se llama Megiddo. Well, another archaeological thing that happened this week, or it's actually 10 years, Otro factor arqueológico que se encontró alrededor de 10 años they found the biblical city of Megiddo. es que encontraron la ciudad bíblica de Megiddo.
They found all these bones in the place called Megiddo. Encontraron todos estos huesos y este lugar que se llama Megiddo. And it dates back 3,600 years ago. Y ese lugar data de unos 3.600 años de antigüedad. That guy had some good teeth. Ese tenía unos buenos dientes. It's amazing. I mean, just look at the design of the body. Es impresionante, solo miren lo que es el diseño de este And when your cuerpo. teeth are falling out of your head, what type of diet do you have? Y cuando tus dientes están cayendo, mira qué tipo de This dieta guy's- llevas. This guy's 3,600 years old and he's still got his teeth. Este sujeto tiene 3.600 años y aún tiene sus dientes. And Stacy says, and they're white. Y están blanquitos. Okay? So they found the biblical city of a biblical burial chamber in the biblical book of Revelation. Y encontraron Top. y encontraron este Megiddo, todo este lugar que se habla en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Going on to the next news story. All nations against Israel. Please pay attention to this one. Todas las naciones en contra de Israel, por favor, preste atención a esta noticia. If you don't think worldwide war is coming, you have not watched the news, or you're watching CNN or Telemundo. Si no crees que va a venir una guerra mundial, entonces no te estás enterando, lo que estás viendo es CNN y Telemundo. This is the big one, everybody. Esta noticia es muy grande, muy fuerte. 57 Muslim nations agreed to besiege Israel. Unas 57 naciones musulmanas se pusieron de acuerdo en To attack. atacar, en deshacerse de Israel. This is prophecy, everybody. Esto es profético. They're going to overwhelm Israel. Ellos quieren deshacerse de Israel. They're going to send so many military people Quieren enviar tantas personas militares that it'll overwhelm Israel's manpower and equipment. que sobrepase en equipo y en todo lo referente a guerras a Israel. So get ready, people. Así que prepárense. If you think the war is only going to be there, you're insane. Si crees que la guerra solamente va a ser allá, estás loco. That's why they're trying to get rid of our guns, Es por eso que quieren deshacerse de nuestras armas, because they know it's coming here. porque ellos saben que también va a venir aquí. But when you see this, Pero cuando veas esto, know that Zechariah 12 is playing out right in front of your eyeballs. sepan ustedes que Zacarías 12:12 está presentándose frente a sus ojos. And this is also Psalm 83, También esto es Salmo 83. because the nations listed in Psalm 83 are the nations listed in this 57 nation army. Porque los nombres de las naciones listadas en el Salmo 83 también se listan aquí en estos 57 naciones. Going on to the next news story. In Ezra chapter 3, En Esdras 3, verse 12, versículo 12, they were rebuilding the temple. ellos se reconstruyen el templo. Why did they have to rebuild the temple? ¿Por qué tienen que reconstruir el templo? Because God left his temple. Porque el Señor dejó su templo. No pagan person is able to destroy our temple unless God leaves. Ningún pagano es capaz de destruir el templo a menos que Dios se vaya de su templo. In Judges 16, verse 20, En Jueces 16:20, Samson or Shimshon lost his power and he didn't even know it was gone. Samson perdió su fuerza y ni siquiera supo que lo había perdido. Why are these two things very important to understand? Porque estas dos cosas son importantes de saber. Because entender. America was built with the cross, Porque Estados Unidos fue construida por la following cruz, Messiah Yeshua, the cross. siguiendo al Mesías Yeshua, la cruz. And when the crosses are being removed, Y cuando la cruz es removida, then it is like Samson not knowing his power was gone. es como Sansón sin saber que perdió su fuerza. This next news story, Esta otra historia, they're going to start removing every cross in the nation that's on public property. ellos van a comenzar a remover la cruz que está en los lugares públicos. Why? ¿Por qué? Why are they going after the cross? ¿Por qué están en contra de la cruz? Well, that's why we had three messages, 3 lessons on the cross. Creo que esta es la razón por la cual tuvimos 3 mensajes de la cruz. Have we lost our power, everybody? Hemos perdido nuestro poder. America is sick. Estados Unidos está enfermo. America is barely alive. Estados Unidos está ¿cómo? Casi muerto, o casi vivo. Going on to the next news story. Cowards.
cobardes. In Revelation 21 verse 8, cowards don't get into heaven. En Revelaciones 21:8 los cobardes no entrarán al cielo. Remember there was that shooting in Florida. ¿Recuerdan de ese tiroteo en la Florida? I want to show you one of the biggest cowards. Quiero enseñarte este cobarde, el cobarde más grande. That is a police officer. Ahí está un policía. He didn't know that there was a camera recording him. Él no sabía que había una cámara grabándolo. Security camera was recording him. La cámara de seguridad lo estaba grabando. He stood right there while the gunshots were being fired for 27 minutes. Él estuvo ahí mientras el tiroteo se estaba haciendo y estuvo ahí por 25 minutos, See, if the 27. cops aren't going to protect us, we need to protect ourselves. Así que si el policía no nos puede proteger a nosotros, necesitamos nosotros protegernos a nosotros mismos. So this coward is not getting into heaven. Así que este cobarde no va a entrar al cielo. In John 17 verse 14, it says we're going to be hated for following the word of God. Y en Juan 17:14 dice que vamos a ser odiados por seguir a Dios. Going on to the news story about this. Una historia sobre esto. A college student from the Indiana University of Pennsylvania Un estudiante universitario de la Universidad de Pensilvania was thrown out of his college class, fue sacado de su clase de la universidad, a college class about faith. y en la clase era sobre la fe. He was kicked out of class for saying there are only two genders. Él fue sacado de su clase por decir que solamente habían dos géneros. How many men do we have here? ¿Cuántos hombres tenemos aquí? How many women do we have here? ¿Cuántas mujeres tenemos Do aquí? we have any gonzos ¿Tenemos algún ganso? or whatever? O lo Any que sea. whatevers? If you are, you got to get right. You're either a boy or a girl. Si eres algo raro, entonces debes de determinar qué eres, si eres hembra o varón o hembra. And in biology, there's only boys and girls. Y en biología solamente hay hombres y mujeres. You're either one or the other. Eres uno o lo otro. Imagine getting kicked out of class because you say there's only two genders. Imagínense que te sacan de la clase por decir que That's what solamente my hay dos géneros. science teacher told me. Eso era lo que el maestro de ciencia me decía. Well, this is religion and there's more than that. Bueno, aquí eso es religión y es más que eso. You're smoking pot and I'm not buying it. Estás fumando hierba y estás llevando la compra. So the kid is suing the college. Así que el estudiante está demandando la universidad. Now this next news story, En esta otra historia, imagine if you're in a retirement village in Florida. imagínense que estás en un lugar de retiro en Florida. Well, that's pretty much all of Florida. Realmente todo eso es toda la Florida. But imagine, Pero imagínate, there you see in the picture there, ahí puedes ver la fotografía on the piano, en el piano, it says any and all Christian music is banned. diciendo que una o la otra música cristiana son vanas, This son prohibidas. This senior citizen building, ¿Sabe? this old person building, Este señor mayor del edificio has banned all Christian music, está prohibiendo toda la canción cristiana, all Bible studies. todos los estudios bíblicos. You can sing any other songs you want. Puedes cantar toda la música que quieras. Like, I don't want to work. I want to bang on my head all day. I want to bang on the drum all day. I can sing that song all day. Puedes cantar cualquier música que quieras. You can sing any heavy metal song you want. Puedes cantar toda la música metálica que quieras. But if you sing Amazing Grace, bang! Pero si cantas Sublime Gracia, entonces te disparan. Do you think America is not sick? ¿No crees que Estados Unidos está enfermo? They're banning the cross. Están prohibiendo la cruz. They're stopping Bible studies in a senior citizen building. The hell's wrong with you old people? Están prohibiendo estudios bíblicos y todo esto en un edificio de personas ancianas. ¿Qué Go pasa on to aquí? next news story. God's plan, men support your families. What happens if men stop doing that? El plan de Dios, ¿qué pasa si los hombres se detienen de proveer para su casa? What happens when men stop doing that? ¿Qué sucedería si el hombre se detiene de hacer esto? Going on to the next news story. Y en esta otra historia, There was a report that came out hubo un reporte que salió that almost 5 million prime age working men have disappeared from the workforce. que unos 5 millones de hombres trabajadores se salieron de la fuerza de trabajo. So that's 19 through 25 years of age. ¿Sabe? That's 19 to 25 years of age. Eso es de 19 a
a 25 años de edad. They're not working. Ellos no están trabajando. So what are they doing? ¿Qué están haciendo? They're living in their parents' basement. Ellos están viviendo en el sótano de sus padres. They're living with friends. Están viviendo con amigos. How do they live? ¿Y cómo viven ellos? They're taking money from the government. Ellos están tomando dinero del gobierno. If you're a follower of God Si eres seguidor del Señor, de Dios, and you're accepting government handouts, y si estás recibiendo ayuda del gobierno, that is against the Torah. eso es en contra de la Torah. You get off it as soon as you possibly can. Y salte de esto lo más rápido posible. God says we work for a living. El Señor dice que trabajarás para vivir. And if you need something, come and talk with me. Y si necesitas algo, ven y habla conmigo. We do not accept the government's handouts. No aceptamos esas ayudas del gobierno. Because once Satan's got his hook in you, Porque una vez que Satanás te engancha, then you're going to have to do what Satan tells you to do. entonces vas a dejar o vas a hacer lo que Satanás te mande a hacer. Going on to the next news story. Esta otra historia. In the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Al final de los tiempos, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Isaiah 5 verse 20. Isaías 5:20. Okay? You know that there was a walkout from all the students this week, right? Stupidity reigns. ¿Saben ustedes que había un caminar de esos estudiantes, cosas idiotas de los estudiantes? So a California teacher Un maestro de California, asked her students what they were doing, and then she wanted to have a discussion. She was a history teacher. ella quería saber qué estaba aconteciendo y le estaba preguntando qué estaba pasando. And she said, well, this is good that you're taking up a cause, Es bueno que usted se interese por la causa, but why this cause? pero ¿por qué esta causa? She said, shouldn't you be doing it for other causes also? O sea, ¿no sería que usted también no deberían de hacerlo por otras causas? So she said, why don't we do a walkout for abortion? Y ella dijo, ¿por qué no hacemos una caminata una marcha a favor del aborto o en contra del aborto? She now has been put on administrative leave Y ya se fue puesta para salir de la administración for saying that. por decir esto. Do we live in an upside down country or what? ¿Estamos viviendo en una sociedad que está al revés o qué? We're dying, everybody. Nos estamos muriendo. Going on to the next news story. Tickle my ear Christians. This is why we're dying. Es por esta la razón, la causa por la cual estamos muriendo. Esos son oídos cosquillosos de In los 2 cristianos. Timothy chapter 4 verse 3, Segunda Timoteo 4:3. they go to churches that tickle their ears. Esas iglesias que son oídos cosquillosos. I am not going to tickle your ears here. Aquí no voy a hacerte cosquillas en los But let me oídos. tell you about a place right over the river, right over there. Pero hay un lugar de aquel lado del río. In New York City, they have this idiot. En Nueva York tienen este idiota. His name is Michael A. Walron Jr. Y el nombre de él es Michael A. Warren Jr. He runs the First Corinthians Baptist Church of Harlem. Y él está administrando la primera iglesia de los Corintios en Harlem. As you can see by Michael's face Y después que veas la cara de Michael, or his head, así como that he knows nothing about the Bible. puedes ver su rostro y su cabeza, que él no sabe nada de la He Biblia. doesn't have a beard, Él no tiene and he shaves his head. él no tiene una barba, también se So tapa he la must be cabeza. Egyptian. Entonces tiene que ser un egipcio. And I don't see any seat on him. Tampoco estoy viendo tzitzis en su coro. But he is the pastor of a 10,000 person church. Pero él es el pastor de una iglesia que tiene 10,000 miembros. 10,000 people 10,000 personas. are listening to this moron. Están escuchando a este idiota. He said it is insanity to say that Jesus is the only way to heaven. Él dice que es una locura de decir que solamente Jesús es el camino al cielo. You're right, Está siendo correcto. because his name is Yeshua. Porque su nombre es Yeshua. He said it's insane to think that's the only way to get into heaven. Él dice que eres loco de decir que esa es la única forma al cielo. Well, then my Messiah must be a liar. Entonces mi Mesías tiene que ser un mentiroso. Because Messiah said, I am the way, the truth, and the life, the Derek, the Emt, and the Chai. And nobody gets into heaven except through me. Entonces mi Mesías tiene que ser... tal vez mi Mesías habló mentira cuando dijo yo soy el camino, verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por But mí. maybe they didn't teach you how to read in Harlem. Quizás no te enseñaron cómo leer en Harlem. 10,000 people. 10,000 personas. I would have got up there and beat him. Yo me hubiese parado y le hubiese golpeado. Hey, they meet on Sunday. Maybe we can go and say hello. Vamos a reunirnos para el domingo y decirle hola. We'll call it Operation Mitzvot.
Vamos a hacer una operación mitzvot. Let's go with a bunch of Mandamiento. shofars. Vamos a ir con los shofares. And the big sign that says, Repentate! Y unos letreros que digan arrepiéntete. Oh, yeah, it is Harlem. Sí, es Harlem. Unbelievable. Next news story. Think this is the last news story? Creo que esa es la última historia. In Deuteronomy 28, verse 49 and 50, it talks about the Muslims. Y en Deuteronomio 28, 49 y 50 habla de los musulmanes. Let's see what the Muslims did this week. Vamos a ver qué los musulmanes hicieron esa semana. Okay? There's been a report that came out Hubo un reporte que salió that these 6 men, que estos 6 hombres, fine-looking, outstanding individuals, esos 6 hombres que se ven elegantes, parados I like ahí the de- double line what he's got there. me gusta esa doble línea que hizo en su barba. They raped over 1,000 girls. Ellos violaron unas 1000 niñas. Because that's Islam. Eso es el Islam. If you're an infidel, that means anybody who's not a Muslim. Si eres un infidel, un infiel, una persona que no es musulmán, They have the right to rape you. ellos tienen el derecho, el derecho de violar. I have the right to have a machete and cut some parts of you off. Yo también tengo el derecho de tener un machete y cortarte algunas partes. Or maybe we could just castrate you. Quizás te castremos y ya. I say take a piece of rope, tie it around, and rip it off. Vamos a tener They won't ever use that part again. Si te quitamos esa parte, entonces no la vas a usar más. I'm serious. Y estoy hablando en serio. But the British government is not wanting this story to come out. Pero el gobierno británico no quiere que esa historia salga a la luz. I guess that's why Theresa May doesn't have any children. Creo que por esa es la razón que Theresa May ya no tiene Theresa, hijos. they're not going to like you very much. Ellos no te van a querer mucho. But when they get a hold of you, Pero cuando te agarren, this is what they've done throughout history. esto es lo que han hecho durante toda la historia. Look at when the Moors took over Europe. Look up history, everybody. Recuerden cuando los moros cogieron Europa. They miren did la the historia. same thing in the 14th century. Ellos hicieron lo mismo en el siglo XIV. I think that's the last story. Y esta es la última historia. There's well over almost 200 people of you online with us last week. Y algunas 200 personas con nosotros la semana pasada. Hit the doggone donate button. Precio. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.